Hoy día vamos a ver financiamiento para la acción climática. Vamos a revisar la definición y cuál es la importancia del financiamiento para la acción climática, cuáles son los fondos internacionales disponibles, las condiciones, etcétera. Financiamiento público, cuáles son las líneas prioritarias de fomento, subsidios. Financiamiento privado, las tendencias de los mercados. Y la introducción del capital natural en los sistemas de contabilidad nacionales, que es parte de lo que se propone en el informe Dasgupta. Bueno, primero para entender, para que todos entendamos lo mismo, para que estemos en la misma página, ¿qué es el financiamiento climático? Según las Naciones Unidas, ellos definen el financiamiento climático como el financiamiento ya sea local, nacional, multinacional, proveniente de fuentes de financiamiento ya sea públicas o privadas o mixtas o alternativas, que busca apoyar acciones de mitigación y adaptación que aborden el cambio climático. De acuerdo con el principio de responsabilidad común pero diferenciada y capacidades respectivas, que es parte de los principios del Acuerdo de París, las partes de los países desarrollados se comprometen a proporcionar recursos financieros para ayudar a los países que están en desarrollo a implementar los objetivos de la Convención Marco de Cambio Climático. Se hace hincapié también en la transparencia y una mayor previsibilidad del apoyo financiero, es decir, de que sus resultados se prevean resultados positivos para acceder a este tipo de financiamiento. Pero antes me gustaría dar una revisada a este movimiento, el movimiento del divestment, no sé si han oído hablar de eso, que tal vez podríamos considerar como el primer movimiento que busca incidir en el financiamiento como parte de la acción climática. El movimiento del divestment nace en las universidades en Estados Unidos en la década de 2010 y hace un llamado a retirar el financiamiento de activos intensivos en combustibles fósiles. Este movimiento, que al principio fue, como les decía, algo que nació en las universidades, fue tomando vuelo y actualmente no solo universidades, municipios e iglesias, sino también fondos de pensiones, asset managers, están haciendo divestment. El divestment, una vez que el directorio de una organización, por ejemplo de un fondo de pensiones, decide realizar divestment, no es algo que se hace de un día para otro, sino que toma su tiempo. Pueden ser, no sé, 3, 5 años o más incluso, depende de la cantidad de activos involucrados, porque claro, de un día para otro, una AFP, por ejemplo, saca los fondos de todos los activos intensivos en combustibles fósiles, estaría poniendo en riesgo los retornos de sus propios pensionados. Entonces es algo que una vez que se toma la decisión es un proceso largo donde se van priorizando y se van levantando estos financiamientos, y actualmente ya existe alrededor del 12% de los fondos de pensiones a nivel global que están haciendo divestment. Se estima, esto es una estimación del 2018 de Goldman Sachs, que alrededor del 60% del de-rating del sector del carbón se puede atribuir al movimiento del divestment. Esto es entonces una forma de expresar cuán importante y cuán significativo está siendo los movimientos de flujo financiero alineándose con la acción climática. Pero la acción climática es además una oportunidad
de impulsar el crecimiento económico a la vez que asegurar un desarrollo sostenible. Y tenemos que verlo así, como una oportunidad. ¿Se acuerdan esta lámina que les mostré la clase de la semana pasada que les hice yo? Donde les planteé que una de las claves del éxito del Acuerdo de París era que los países acordaron hacer que los flujos financieros sean consistentes con un desarrollo carbono neutral y resiliente al clima. Y entonces los países están instalando sus instrumentos para alinear estos flujos financieros. Básicamente, y orientado con una mirada puesta hacia el sector privado, tenemos dos grandes instrumentos. Uno es el precio del carbono y el otro es los análisis de riesgo. El precio del carbono, como vimos la clase pasada, está siendo incorporado en las economías a través de lo que se llama el carbon pricing, que es ponerle a través de impuestos o de permisos de emisión transables, incorporar en las emisiones incorporar las externalidades de las emisiones de carbono dentro de la economía. Y actualmente ya esto representa más del 20% de las emisiones globales. Y por su parte, los análisis de riesgo, que es el otro instrumento que las autoridades están utilizando, están generando fuerte incidencia en los inversionistas, básicamente. Este es un informe del banco HSBC del año pasado, donde nos muestra que a medida que el planeta se calienta, estamos experimentando mayor cantidad de inundaciones, hay una regresión muy lineal ahí. También estamos experimentando mayor cantidad de eventos de temperaturas extremas, mayor cantidad de tormentas, mayor cantidad de incendios forestales y mayor cantidad de sequías. Todo esto implica costos que se estiman alrededor del 1,63% del PIB global. Eso es muchísimo dinero, y los que más lo sufren son los países que tienen mayores riesgos. Aquí HSBC en este estudio también ranqueó a los países en función de su riesgo, vulnerabilidad o riesgo de vulnerabilidad frente a los eventos climáticos extremos. Y pueden ver que los primeros países mejor rankeados son los países en general, países desarrollados. Después vienen algunos con negrita, entre los cuales está Chile. Y después vienen ya los países con rojo, que son los países que tienen mayores riesgos. Si ustedes se fijan, los del final de la lista ya son países bastante más pobres, con institucionalidades débiles, y desgraciadamente esos son los países donde las vulnerabilidades climáticas son mayores. Pero ¿por qué esto es importante para los inversionistas cuando estamos analizando lo que tiene que ver lo que es inversión climática? Porque según HSBC, existen una serie de factores por los cuales esto es importante para los inversionistas. Uno, porque los efectos climáticos podrían afectar la producción de alimentos o de energía o de otros bienes primarios en los países, y eso podría generar inflación. También porque afecta la atracción, el atractivo que tienen los países para atraer inversión extranjera,
los países, las empresas que están, las empresas grandes, globalizadas, están incorporando ya esto en sus estrategias de desarrollo y de crecimiento, y las regiones que son más vulnerables tienen más riesgo. Por la balanza de pago, en la medida que hay una alta exposición a los factores climáticos, podría haber mayor déficit de la balanza comercial en los países, ya que se pueden interrumpir las cadenas de suministro, por ejemplo, porque afecta también el crecimiento en el corto y en el largo plazo. En el corto plazo porque es una carga económica muy grande para un país tener que asumir, enfrentar eventos climáticos extremos y con eso comprometer una parte importante de su presupuesto anual. En el largo plazo también, porque el agotamiento del capital natural perjudica la productividad de los países y por lo tanto se pone en riesgo la capacidad de generar un crecimiento sostenible de largo plazo. La interrupción de la cadena de suministro, los requisitos de inversión en infraestructura también cambian. Cuando los países tienen mucha vulnerabilidad, tienen que invertir en energía, transporte, residuos, etcétera, mucho más que un país que tiene menos vulnerabilidad o que está más expuesto a los eventos climáticos extremos o efectos físicos del cambio climático, porque hay riesgos sociales. Se sabe y está documentado que la incidencia que el cambio climático tiene una incidencia importante en la migración y el conflicto a gran escala, porque genera desigualdad. Las regiones más pobres del mundo son las más susceptibles a los impactos del cambio climático y tienen menor capacidad de adaptación, porque puede generar problemas a la salud, como por ejemplo al cambiar los patrones de temperatura y de agua, los países se enfrentan o se pueden ver enfrentados a patógenos o a enfermedades a las cuales no estaban acostumbrados, y porque también afecta el grado de oportunidades. Los países que están mejor posicionados para adaptarse a hacer esta transición hacia una economía carbono neutral y resiliente al clima, van a ser los capaces de generar producción y no desestabilizar su economía en esta transición. Entonces, lo que podemos ver es que efectivamente para los inversionistas el tema del riesgo climático es un tema, y por lo tanto están mirando, y vamos a ver cifras ahora, cuáles son las empresas, los sectores, las compañías que están enfrentando lo mejor. Esta secuencia o este análisis del HSBC me hace recordar, y lo puse por eso aquí como un paréntesis, una frase del empresario y filántropo suizo Stefan Schmidt-Heine, que dice que no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y por lo tanto es súper importante que seamos capaces de enfrentar la transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima, cuidando todos los aspectos de la sociedad en la cual vivimos, de manera de asegurar que la transición sea exitosa. Pero lo que estamos viendo es bien interesante, porque lo que estamos viendo es que los inversionistas se están inclinando por las compañías, por invertir en las compañías que tienen mejor performance en temas ambientales. Y en este caso aquí, esto es información de Bloomberg, donde muestra desde el año 2015, cuando se alcanzó el Acuerdo de París, hasta fines del 2019, cómo las empresas denominadas por el Stock 600 como Climate Leaders, las que están ahí en blanco, tienen un mejor desempeño como índice bursátil
que las empresas tradicionales. Y la diferencia se ha ido aumentando cada vez más. Y esto lo estamos viendo no solo en el Stock 600, también en el MSCI. Aquí hay una gráfica desde el 2007 en el MSCI en mercados emergentes, donde pueden ver que el azul, que son los líderes ESG, ESG es Environmental, Social and Governance, o ASG en castellano, los líderes ASG en los mercados emergentes tienen un mejor desempeño, y esto se ha ido cada vez acentuando más con el tiempo. Esto está hasta unos días atrás, hasta septiembre del 2021, y como pueden ver, estas diferencias se han ido acentuando con el tiempo. Esto es aún mayor en los mercados emergentes, como en esta gráfica, que en los mercados desarrollados, pero en los mercados desarrollados también existe esta diferencia. Ahora, es un poco menor, menos pronunciada la diferencia, porque, y la explicación podría ser que en los mercados desarrollados el riesgo de las empresas es menor, porque hay un menor riesgo en el mercado, en el mismo lugar. Son países que tienen estabilidad financiera, económica, social, por lo tanto son países de menos riesgo que las economías emergentes, y por lo tanto en las economías emergentes los inversionistas estarían buscando empresas ESG como una forma de asegurar de reducir el riesgo de invertir en esos lugares. También el ACWI del MSCI nos muestra lo mismo. Este es un estudio que se publicó el año pasado del BID, donde se muestra cómo las empresas del ACWI tienen, estas son las empresas a nivel global, esto es un índice global, y ese mismo índice global, pero para las empresas que tienen buen performance ESG, su rendimiento es mucho mejor también. Esta publicación de abril del 2020, del año pasado, de uno de los analistas financieros globales, dice que los líderes ESG son más resilientes durante el coronavirus. Es decir, se vio también a raíz de la pandemia, cómo las empresas que tienen buen performance en las variables ambientales, sociales y de gobernanza estaban siendo fueron finalmente durante el año más resilientes frente a la pandemia. Cuando miramos los green bonds, también vemos un desarrollo fuerte de las emisiones de green bonds o bonos verdes a nivel global. Aquí se muestra cómo han ido evolucionando. Para los que no están familiarizados con la terminología, los bonos verdes son bonos de deuda que se transan en la bolsa. Es decir, por ejemplo, una empresa desarrolla un proyecto y diseña un proyecto, y para desarrollarlo necesita un crédito, préstamo. En vez de ir al banco, las empresas grandes lo que hacen es emitir deuda, es decir, salen a ver quién les puede prestar en las mejores condiciones, y se hace, como quien dice, una licitación en la bolsa, frente a la cual los distintos inversionistas, ya sea asset managers o inversionistas institucionales, qué sé yo, ofrecen en como les decía, como una apuesta, ofrecen online la cantidad o cierta cantidad de financiamiento para el proyecto que la empresa quiere financiar. Y entonces se produce, como quien dice, una licitación de quién le presta plata en las mejores condiciones. Y finalmente entonces el que ofrece las mejores condiciones se lleva el negocio, por decirlo así, entrega la plata, y finalmente tú se va a recibir producto del pago del servicio de la deuda por parte de la empresa. Y cuando se trata de green bonds o de bonos verdes, se llama así cuando los proyectos
que se quieren financiar caen dentro de la categoría de verdes, establecidas en función de, hay distintos estándares, pero el más comúnmente conocido es el CBI, el Carbon Bond Initiative, que establece cuáles son las condiciones y los requisitos para que un proyecto sea considerado verde. Y hay un tercero que lo acredita, que lo certifica, ¿no? Terceros que son empresas auditoras que están acreditadas para eso. Entonces, lo interesante, lo que está pasando es que esta emisión de bonos verdes, es decir, de salir a buscar deuda para proyectos verdes, ha ido aumentando. Si bien no es algo nuevo, existe en el mercado desde hace ya más de 10 años, pueden ver cómo en los últimos años esto se ha ido disparando. Y efectivamente la emisión de bonos verdes se está hoy día consolidando a tal punto que durante los últimos 12 meses del año pasado, durante el 2020, a nivel global se emitieron más bonos verdes que bonos, los vanilla son los bonos tradicionales. Tanto así. Y el spread que estos bonos han tenido también es mucho mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que la variabilidad de precios dentro de una misma transacción ha sido mucho menor. Y además podemos ver que la gran mayoría de los compradores de deuda, es decir, de los que ofrecen los dineros, los inversionistas, son también inversionistas que tienen características verdes, es decir, que están buscando inversiones que tienen esas características. No es un inversionista cualquiera, es un inversionista que tiene intereses y que le interesa invertir preferentemente en proyectos que sean verdes. En el caso de los fondos soberanos, de los bonos soberanos, Chile ha emitido bonos sostenibles ya por sobre los 14.000 millones de dólares, que en su conjunto, entre los verdes, los sociales y los sostenibles, representan más del 15% de la deuda del gobierno central total. O sea, es bien significativo la emisión de bonos verdes que Chile ha hecho en los últimos años. Y aquí podemos ver el resultado, esto es información oficial del Ministerio de Hacienda, de la primera emisión de bono verde que hizo Chile hace un par de años atrás, si no me equivoco fue el 2018. El de la izquierda es la emisión en euros, donde pueden ver que el interés con que esa deuda se contrajo es menor que todas las otras emisiones de Chile en los últimos 10 años en euros. Y la emisión en dólares que se hizo también ese mismo año, lo mismo, tuvo un interés, una tasa de interés bastante más baja que las otras. O sea, fueron dos emisiones desde el punto de vista del resultado históricas. Ahora, es cierto que no es estrictamente comparable este bono con uno hace 2 años atrás, las condiciones son distintas, el momento del mercado, y eso es lo que hace tan difícil evaluar si los bonos verdes, o ha hecho difícil evaluar si los bonos verdes eran o no eran exitosos, porque no había la suficiente cantidad de emisiones como para poder comparar y poder decir, mira, sí, tienen mejor rendimiento. En este caso, se compara con las últimas emisiones de Chile, y bueno, efectivamente se puede decir que los resultados fueron simplemente favorables y mucho mejores en la emisión de bonos verdes. Este es un informe de FTSE Russell, uno de los analistas financieros más importantes del mundo. Es la empresa de análisis que está detrás del Dow Jones Sustainability Index. Y hicieron este documento, el 2018, donde analizaron
si efectivamente, ellos querían ver si efectivamente la inversión si la economía verde efectivamente era tan exitosa como aparentemente se hacía o se mencionaba. Y lo que hicieron fue, es que tomaron alrededor de 3.000 empresas globales listadas en bolsa, que tenían negocios o líneas de negocio dentro de lo que ellos denominaron la Green Economy. Por ejemplo, aquí yo les puse algunos ejemplos. En Amazon analizaron la infraestructura de la nube, entendiendo que eso es parte de una economía verde, porque permite reducir emisiones producto de que si guardamos todo en la nube, en vez de tener cada uno en sus computadores todo guardado, eso hace que haya una optimización del uso de los recursos. En el caso, por ejemplo, de Monsanto, eligieron una semilla que es resistente a la sequía, cuya producción es resistente a la sequía, o que es capaz de producir esas plantas en condiciones de sequía. Y así, en cada una de las empresas de estas 3.000 que tomaron, eligieron sus líneas de negocio que podrían considerarse parte de la Green Economy. Y esto fue lo que encontraron, que el retorno en términos de capitalización de mercado de la Green Economy desde el año 2015 en adelante aproximadamente, tiene una capitalización, un porcentaje de capitalización de mercado mucho mejor que la de los combustibles fósiles. Su crecimiento, ¿no?, tiende hacia allá. Entonces, finalmente lo que concluyen es que para allá vamos, ¿no?, que la economía de los combustibles fósiles es algo que está decayendo y la economía verde es lo que estaría repuntando. Y ya el año pasado, esto es información de BlackRock, los inversionistas decidieron invertir en un 27%, perdón, los inversionistas que buscaban inversión sustentable y que invirtieron en inversión sustentable aumentaron en un 27% comparado con un crecimiento de un 5% de la industria, un crecimiento orgánico de la industria de la inversión. Entonces, ustedes pueden ver aquí que 2015 la inversión sustentable tenía un crecimiento menor que la inversión tradicional, pero ya del 2016 en adelante esto empieza a aumentar significativamente y llegamos ya, esto se consolida el año 2020 con un crecimiento de la industria prácticamente superior al 27%. O sea, esto es muy significativo en términos de qué es lo que los inversionistas están buscando. Y Robeco, también otro analista financiero importante a nivel global, muy reconocido, en una encuesta realizada este año, recoge que el 86% de los inversionistas dicen que el cambio climático va a estar en el centro de sus políticas de inversiones, o al menos en un porcentaje significativo de importancia, tan pronto como en los próximos 2 años. Es decir, estamos viendo que los inversionistas están poniendo mucha interés, hay apetito, como se dice en el lenguaje del mundo financiero, por inversión sostenible.